Queridos amigos de la prensa, lo que queremos hacer el día de hoy es hacer un breve resumen y una explicación sobre lo que pasó ayer durante el proceso del diálogo con la CONAIE. Y decirles adicionalmente que el día de hoy hemos continuado con el proceso de diálogo con las organizaciones sociales y en este momento he tenido que salir un minuto de la reunión en la cual nos encontramos con toda la representación del pueblo montubio. De manera que quisiera decirles que en el diálogo del día de ayer con la CONAIE, a lo largo de las 3 horas y más que duró este proceso de diálogo, el Gobierno Nacional y las organizaciones de la CONAIE llegaron a 11 coincidencias. Esas 11 coincidencias fueron, primero, el tener un acuerdo sobre el origen de la crisis económica que heredó el Gobierno Nacional y sobre las razones por las cuales se produjo esa crisis económica. En segundo lugar, la necesidad de señalar que el país tiene ¿cuáles son las razones, mejor dicho, por las cuales el país tiene una deuda estatal tan alta de 63,000 millones de dólares, que no la produjo este gobierno, sino que la heredó de los gobiernos anteriores? Estuvimos de acuerdo en la necesidad de despetrolarizar la economía, de manera que el mecanismo, el sistema de desarrollo económico del Ecuador camine desde una propuesta que tiene un énfasis grande en el extractivismo, tanto de petróleo como de minería, hacia un modelo de desarrollo diferente sin el énfasis tan grande en el petróleo. Se llegó a un acuerdo sobre acelerar el mecanismo para el otorgamiento de créditos para impulsar el trabajo de los pequeños y medianos agricultores, de manera de lograr llegar a convertir en una realidad la propuesta de créditos al 1% de tasa de interés antes de enero del año 2022. Estuvimos de acuerdo en estimular la creación de empleos específicamente dentro del sector agropecuario. Estuvimos de acuerdo en la incorporación de la medicina tradicional indígena dentro del sistema de medicina global del Ecuador. Estuvimos de acuerdo en el fortalecimiento de la justicia indígena y en el establecimiento claro de las atribuciones y competencias de la justicia indígena y de la justicia del Estado. Estuvimos de acuerdo en la necesidad de impulsar y profundizar el proceso de educación bilingüe pluricultural. Estuvimos de acuerdo en garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. Estuvimos de acuerdo en que los procesos de privatización no son una propuesta incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que la única posibilidad de privatización que existe en este momento es la del Banco del Pacífico, con el objetivo de crear un fideicomiso que atienda a la necesidad fundamental que tiene uno de los programas más importantes del Gobierno Nacional en este momento, que es la lucha en contra de la desnutrición infantil. Estuvimos de acuerdo además en recurrir a mecanismos de la cooperación internacional de común acuerdo con las comunidades indígenas para producir la transición ecológica y para el cuidado del medio ambiente. Y finalmente estuvimos de acuerdo en que se presentarían las solicitudes de indultos que anteriormente fueron presentados en la Asamblea Nacional como una solicitud de amnistía sin cumplir con los requisitos indispensables y que se analizaría caso por caso, de manera que al final tuviéramos la posibilidad de dar una respuesta a la solicitud planteada. Y finalmente estuvimos de acuerdo en que era indispensable hacer una revisión de los insumos agropecuarios de manera de establecer cuál es la razón por la cual
se elevan los precios de los insumos agropecuarios que son indispensables dentro de los procesos productivos de las comunidades. En aquellos puntos en donde no tuvimos un acuerdo, se estableció el mecanismo de mesas técnicas que fue conversado previamente con la comisión que vino antes para preparar el acuerdo y la posibilidad del diálogo con la CONAIE. Estos puntos en los que no existió un acuerdo y que se trasladaban a las comisiones técnicas son la solicitud de congelamiento de los precios de los combustibles, el mecanismo de enfrentar los problemas de la extracción minera, la moratoria de créditos por un año, el tema del pago de las deudas a los GAT y al IES, que están incluidos dentro de las disposiciones del proyecto de ley de oportunidades. Una vez que se terminó el diálogo, ¿ya?, se dijo que íbamos a volver a la mesa de negociaciones para poder determinar cuáles eran las personas voceros de la comunidad, de las comunidades indígenas que deberían integrarse a las mesas de diálogo técnicas que se habían acordado, mesas que deberían instalarse a partir del día de hoy. Y así fue como se terminó la reunión. Después de eso, hemos visto que las declaraciones formuladas por el señor Issa, lo que dijeron fue: no hay posibilidad de diálogo, no hemos llegado a ningún acuerdo y en consecuencia vamos a reunirnos para provocar una movilización de carácter nacional. Yo quiero ser muy enfática en señalar que todo lo que les estoy diciendo es exactamente lo que sucedió dentro de la reunión. De manera que sigo diciendo que el gobierno está abierto a continuar con las mesas técnicas y a mantener abiertos todos los canales de diálogo con la CONAIE, inclusive para analizar el tema de los combustibles de la misma manera en que el gobierno lo ha hecho con las reuniones que se han dado, y la última de ellas se va a dar el día de hoy, con los transportistas desde el día 2 de junio. Lamentamos profundamente que lo que se transmitió a través de los medios de comunicación haya sido una situación totalmente diferente de lo que sucedió al interno de la reunión. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Freddy Paredes, de Teleamazonas. Señora ministra, buenos días. Usted dice que hubo 11 acuerdos y, si no estoy mal, alrededor de 4 o 5 desacuerdos susceptibles de ser encontrados una solución a través de mesas técnicas, pero lo que dijeron los indígenas no fue eso, simplemente dijeron que no hubo acuerdo, no hubo sensibilidad del gobierno para acoger al menos 6 pedidos que ellos traían, y que lo que van a hacer es consultar con sus bases para tomar una decisión. Pero usted sostiene que ellos ya se comprometieron al salir de esta reunión a instalar mesas técnicas desde el día de hoy. ¿Nos puede ratificar esto, señora ministra? Después de haber concluido los 11 primeros temas en los cuales existió un acuerdo, digamos, de parte de las agrupaciones representadas de la CONAIE, representadas en la reunión, y del gobierno nacional, y señalo que fueron coincidencias, de manera que durante el diálogo se decía una propuesta y se decía: nos parece que esta es la posición, y los otros, del otro lado había una respuesta diciendo: sí, coincidimos en que esa es la razón. Entonces, había 11 coincidencias y hubo 4, al menos 5 puntos de discrepancia, ¿verdad? Para esos puntos de discrepancia, después de que el presidente de la República se retiró de la reunión, la indicación fue que nosotros, la Ministería de Gobierno y el representante de la CONAIE, estableciéramos el mecanismo de la mesa técnica para que se deberían instalar a partir del día de hoy, y que se señalaran a las personas que de la parte de la CONAIE debían venir a ese proceso que debía instalarse el día de hoy. En ese momento el señor Issa dijo: necesito hacer una consulta
con el grupo de las personas que estaban ahí, se retiraron a la esquina, conversaron allá, regresó a la mesa y dijo: no puedo tomar una decisión yo sobre las personas en este momento, entonces voy a hacer una convocatoria a la reunión de la asamblea y después de eso, por escrito, les comunicaremos cuáles son las personas que vienen a la mesa. Y después de eso se levantó y salió. Así fue, eso fue lo que sucedió. De manera que, reitero, nosotros seguimos abiertos al diálogo, estaremos esperando en donde ellos nos indiquen para poder continuarlo, y lamentamos profundamente que lo que se transmitió en los medios de comunicación haya sido una posición más de carácter político que una posición de lo que sucedió al interno de la reunión. Gracias. Karen Aro, de TC Televisión. Karen, dígame. Ministra, buenas tardes. En la línea de la pregunta anterior, si ustedes dicen que tendría que haberse instalado las mesas el día de hoy, ¿tenemos en cuenta que la reunión que mantienen ahorita con el pueblo montubio tiene que ver con eso o no? Y si es que se definió hasta cuándo ustedes estarían dispuestos a esperar que ellos consulten con sus bases para que estas mesas efectivamente se instalen, sobre todo aquella que es más sensible, que tiene que ver con el tema de los combustibles. Sobre la primera, no tiene lo uno no es consecuencia de lo otro. La reunión con las organizaciones del pueblo montubio estuvo prevista desde antes. En el mecanismo que se ha estado llevando adelante dentro del diálogo, el Ministerio ha tenido reuniones antes con el FUT, a ustedes les consta, con la FENOCIN, y el mecanismo que hemos establecido es una primera reunión, una posibilidad de tener respuestas apropiadas, una reunión con el Presidente de la República. De manera que en este momento, una vez que termine la rueda de prensa, yo volveré a la reunión con el pueblo montubio. Sobre la segunda pregunta, el gobierno está dispuesto a esperar que la CONAIE, en un plazo que obviamente, digamos, no podrá ser de 4 meses, ¿no es cierto? O sea, sino que debe ser un tiempo prudencial, pueda realizar las consultas que tiene que hacer al interior de la organización. ¿Por qué razón? Porque el sistema de toma de decisiones nuestro es diferente del sistema de toma de decisiones de las comunidades y de los pueblos indígenas. Ellos tienen que venir a la base tiene que ser consultada, ellos pasan al segundo nivel de decisiones y después de eso trasladan la decisión. De manera que, conociendo cuál es el proceso de las decisiones colectivas que ellos asumen, esperaremos a recibir las indicaciones para la realización de las mesas técnicas. Francisco Garcés, de Coavisa. Buenos días, ministra. Quisiera más que nada tener una visión política suya, es un poco preguntarle qué siente el gobierno después de lo sucedido ayer. Ustedes estaban aquí mirando y escuchando lo que decían los líderes indígenas, usted nos dice que lo que realmente sucedió fue otra cosa. ¿No está siendo el gobierno muy optimista? Hasta en cierto momento pudiera ser ingenuo. ¿Se puede seguir creyendo en la dirigencia indígena con la que ustedes están apelando a sentarse al diálogo cuando después que salieron de aquí ya anuncian una movilización, ya anuncian un octubre vuelve? Entiendo yo que la declaración que ustedes recibieron fue la declaración del señor Issa. El señor Issa es el presidente de la CONAIE, pero la CONAIE está compuesta por una serie de organizaciones de carácter regional, de carácter provincial y a nivel de cantones que no hicieron ninguna declaración, ¿verdad? Es más, digamos, yo entiendo que después de esa declaración formulada por el señor Issa, hubo una declaración del señor Javier Aguavil, representante de la COICA, de la organización CONAISA. O sea, que es la organización que representa a los pueblos y nacionalidades de la costa ecuatoriana, y que su declaración fue una declaración divergente respecto de la del señor Issa. Entiendo yo que existen dentro de la organización todavía algunas discrepancias internas que ellos deberán solucionar internamente. Ahora, el Ecuador,
conoce lo que son las movilizaciones indígenas. Las hemos vivido en diferentes momentos desde el año 1990. Quito recuerda perfectamente cuáles fueron los resultados de la última movilización de Octubre Vuelve del año 2019. ¿No es esa la posición que quisiera el pueblo quiteño tener de parte de la CONAIE y de las organizaciones indígenas? Y esperaría que esto no fuera lo que ellos decidan al final. Más bien, durante el proceso de la reunión, lo que yo noté fue una apertura de todos, inclusive del señor Issa, para llegar a un proceso de diálogo, de manera que no deja de asombrarme la declaración formulada por él al final. Finalizamos con la pregunta de Héctor Romero de TVC. Gracias, ministra. Muy buenos días. Quisiera que usted me conteste muy directamente y yo le voy a preguntar muy directamente. ¿El gobierno nacional, luego de esta explicación que usted está dando, se siente traicionado con lo que ocurrió ayer? No, yo creo que la palabra no es traición. Lo que sentimos es que esperábamos una propuesta para continuar en el proceso del diálogo. Creímos que eso era lo que iba a suceder al final, dado el contexto de cordialidad en el que se desarrolló la reunión, y que nos asombra que el resultado haya sido una declaración como lo que formuló el señor Issa. Insistimos en que el proceso apropiado para llegar a una solución de los problemas es el diálogo, que no es conveniente el colocar, digamos, un espacio en el que no exista la posibilidad de un encuentro y de acuerdos indispensables que el Ecuador requiere en este momento. Y creemos que es importante continuar avanzando en las acciones como consecuencia de los 11 puntos de acuerdo de coincidencias a los cuales me refería antes. Ministra, otra cosa que usted acabó de mencionar es que aparentemente existe una división o fricción dentro del sector indígena. Con esto de ser el caso, no necesariamente se tendrían que dar los diálogos con Leonidas Issa, a pesar que es el presidente, pero si las otras organizaciones que representen a otros sectores quieren conversar que ustedes, ¿podría quedar Leonidas Issa fuera? No, nosotros respetamos las organizaciones, la institucionalidad y el manejo de cada una de las organizaciones sociales. El presidente de la CONAIE es el señor Issa, ese es nuestro interlocutor. Las otras organizaciones que se encuentran dentro pueden tener diálogos con el gobierno, pero la institucionalidad de la CONAIE la respetamos y la continuaremos respetando. Señora ministra, la última pregunta de Freddy Paredes de Teleamazonas. Dígame. Gracias, señora ministra. Y ya pensando más bien en la reunión de la tarde, señora ministra, quisiera consultarle si lo que faltaba para encontrar un acuerdo definitivo con el sector del transporte, que es esta consultoría que hacía un análisis técnico de la focalización de los subsidios y el mecanismo en el que se aplicaría, si ya está listo ese documento para la reunión de esta tarde, y si es así, ¿en qué tiempo usted cree que se puede perfeccionar el mecanismo de focalización de subsidios para el transporte? Esa pregunta no te la puedo responder, Freddy, porque la persona que tiene a su cargo el manejo de la consultoría es el ministro de Obras Públicas y Transporte, el MTOP. De manera que el plazo que se nos dijo en el que se daría, digamos, el informe final es los primeros días de octubre. Estamos en los primeros días de octubre, entonces yo esperaría que hoy día podamos conocer los resultados de la consultoría, pero es una expectativa, no puedo darte una respuesta definitiva porque no conozco el tema. Gracias, señora ministra, gracias a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañaron esta mañana.